Sailor Moon me hizo gay, la subjetividad e identidad del hombre gay millennial. Este es uno de los títulos de las tesis que más virales se han vuelto en estos días. Y quiero venir a que presentemos, reflexionemos y nos convenzcamos de por qué todo este lado, la neta, son cosas que no aportan. Pero eso sí, esta tesis se financió del dinero, de tu dinero, del dinero de todos los mexicanos, a través de un financiamiento de una beca CONACYT. Es decir, efectivamente, esta tesis, que es para obtener el grado de maestro en estudios humanísticos, no solamente proviene del Tecnológico de Monterrey, a saber de todos nosotros, por supuesto, una de las escuelas más caras para pagar, y que por supuesto uno esperaría que entonces quienes estudian allí pues no pidieran ya más recursos públicos, por supuesto. No, esta tesis fue financiada a través de depósitos de maestrías que ascienden y superan incluso los 300,000 pesos. Y antes de que alguien me venga a decir, oye, pero es un caso aislado, la verdad es que todo esto surgió toda la duda y toda la controversia de los internautas, encontrando incluso otras joyitas que uno esperaría que fueran solamente memes, titulado también Princesas de carne y hueso, análisis del proceso de identificación por parte de niñas regiomontanas hacia las princesas de Disney. Una tesis presentada para optar por el grado de doctor en estudios humanísticos con especialidad en comunicación y estudios culturales. Por supuesto, uno esperaría que una tesis incluyera un estudio arduo con una metodología científica que realmente nos viniera a aclarar un hueco en el conocimiento, ya sea humanístico o científico, pero no. Esta tesis consta de 10 encuestas hechas a niñas, amigas entre sí, porque pues qué pinche hueva ponerte a recolectar datos e interpretarlos, ¿verdad? Pero además nos entrega todo un renglón de joyas como estas. Así pues, así pues, así pues, así pues. En donde nos queda perfectamente claro que el léxico no es lo apropiado de esta persona, cuanto menos de todas las personas que también lo analizaron. Porque dígase de paso, estas tesis que son para optar y más para un grado académico de posgrado, son revisadas por todo un comité. En este caso vemos que lo revisaron 5 doctores de distintas universidades, no únicamente el Tecnológico de Monterrey, y en ningún caso les pareció raro que alguien que está optando por un grado de doctor tenga todavía esa muletilla súper presente. Desafortunadamente, y yo creo que a raíz de la controversia, todas las universidades, o al menos las más grandes, tienen su repositorio de tesis en sus alumnos en línea. Es decir, es material que se está publicando, que por supuesto es acervo de la universidad y está protegido bajo los derechos de autor pertinentes, pero el Tecnológico de Monterrey decidió simple y sencillamente ya no dar más acceso a este repositorio, argumentando que existe un mantenimiento programado de ello. ¿Será que lo creemos o será que cuando nosotros podamos seguir encontrando estas tremendas joyitas nos vamos a encontrar con todavía más deficiencias? Y a ver, en esta ocasión quiero que realmente pongamos sobre la mesa esto. Son estudios, son trabajos que se publican para optar por un grado académico y por supuesto en lo que ha caído y lo que se ha encontrado en redes sociales, al menos uno de ellos obtuvo el financiamiento público del erario. ¿Qué realmente es una tesis? ¿Qué se esperaría de una tesis? ¿Qué tiene que ver con que tenga el financiamiento? Y bueno, ¿qué otras de estas joyas nos podremos encontrar? Porque por supuesto no solamente vamos a decir que el Tecnológico de Monterrey permite que se obtengan grados a través de tesis que, insisto, uno esperaría únicamente ver en un meme, sino que por supuesto creo que realmente ninguna universidad está a salvo de que te encuentres algunos memes como estos. ¿Qué realmente es una tesis? Una tesis es un estudio en donde tú estás tratando de resolver un problema a través, insisto, de una metodología rigurosa, a saberse en la metodología o el método científico. Es decir, vamos a plantear una introducción en donde nosotros digamos qué es lo que se ha hecho anteriormente hacia nosotros y en donde dejemos claro hacia dónde queremos llegar, cuál es el agujero del conocimiento que pretendemos llenar, por qué es importante lo que hacemos. Es decir, todo este rollo para qué lo estoy haciendo. Seguido, por supuesto, de una hipótesis, objetivos, ya sean objetivo general y objetivos particulares,
Y por último vamos a contrastar la metodología que nosotros hayamos decidido, ya sea por haber hecho un estudio de campo, por haber hecho prácticas de laboratorio, guiándonos a través de cálculos teóricos, o en todo caso, como suele ser mucho en las ramas sociohumanísticas, a través de una encuesta directa. Esto quiere decir que todo esto, para que se cumpla, por supuesto tiene que cumplir con rigurosidad. Tenemos que haber delimitado el área de estudio que nosotros tenemos que plantear, pero todo eso se va expresando a través de una tesis. Cuando tú me entregas una tesis es porque justamente hiciste toda una tesis de esto que estás presentándome tú. Hay una antitesis de lo que nosotros sabemos, conocemos, a lo que vamos a plantearle cara, al hueco del conocimiento que queremos llenar, o a lo que otros ya dijeron y nosotros no estamos de acuerdo, pero además tenemos la evidencia de ello, y a través de eso entonces se hace una síntesis. Es decir, voy a concluir algo de eso. Es decir, lo que yo hice estuvo bien, estuvo mal, mi metodología es mejor, qué tanto es mejor, y todo eso apoyado en todas las evidencias que puedan existir. Por supuesto, nada de esto que acabamos de comentar te lo puedes llegar y solamente sacártelo del culo. Tiene que existir una rigurosidad en los datos, una rigurosidad científica, y a través de ello no podemos pasar únicamente de lo que es 100% subjetivo a algo objetivo, como es el caso de la primer tesis, en donde únicamente se explora la percepción súper personal, súper ambiguo, como ambiguos somos los humanos, y prácticamente parece que todo eso es la justificación, pues me fue revelado en un sueño, y así obtener un título y un grado de posgrado, maestro y doctor en ciencias. Ahora, dicho sea esto, entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el objetivo de hacer una tesis? Una tesis muchas veces, y esto por supuesto depende de cuáles sean las metodologías de titulación o de obtención de grados que decidan cada uno de los centros de estudio, va a ser un requisito más para poder optar para titularte, para poder graduarte, o para optar por ya por fin poder obtener ese registro en la universidad y un título y un grado que ampare que tienes hechos esos estudios. Entonces, bueno, existe un comité que aparte de ti va a evaluarlo, va a ofrecerte comentarios, va a ofrecerte correcciones, y por supuesto ahí tienes que estar muy atento a qué es lo que se hace. Es un proceso largo porque se presupone que se está haciendo una investigación bastante amplia que va a tomar distintos factores, que proviene la información de distintas fuentes, y que por supuesto si son tesis que se van sobre lo humanístico, sobre entrevistas, se tiene que hacer un esfuerzo estadístico que acompañe y le dé soporte y sustento a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si después de haber hecho toda la revisión, hecho todo el comité y hecho las revisiones pertinentes por profesores que por supuesto tienen que actuar de una forma profesional, y aún así tenemos en los resultados finales una tesis que no para de decir así pues, entonces así pues, tenemos justamente cómo llegar al fracaso académico. Y por supuesto creo yo que estos factores que genuinamente nosotros sabemos van a terminar en la luz pública, es decir, todo mundo los va a poder descargar, y puede llegar a suceder esto, que los internautas, curiosos como siempre serán, vayan a encontrar la tesis y vaya sorpresa uno se puede llegar a llevar cuando se da cuenta que no es un caso aislado. Y además de que todo esto se pagó con el financiamiento público. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Actualmente, y particularmente en México, existe algo que se llama CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que se encarga, dentro de muchas otras funciones, a financiar memes, de cierto, a financiar a través de becas estudios de posgrado o algunos otros proyectos. ¿Cómo funciona esta beca? El CONACYT va agregando por grados de jerarquía en las universidades y sus posgrados, que depende de qué jerarquía tú tengas, depende de cuántos alumnos aceptes, cuántos egreses, cuántos hayan obtenido trabajo de forma inmediata, cuántos no, en fin, muchísimos factores. Pero se va a hacer acreedor ese programa de posgrado a un número de becas, lo que vuelve completamente atractivo entonces también que puedas estar trabajando en ello. Pues si bien las becas no son realmente un salario bastante jugoso, pues por supuesto que sí te alcanza para vivir. Entonces, cuando algo se financia a través de ello, tú tienes que hacer todo un proceso para poderlo hacer. Es decir, que tu posgrado haya obtenido las becas necesarias, que se te postule, que conozcas desde un principio el proyecto,
Mes con mes el CONACYT te pide que vayas haciendo informes, que el coordinador de becas de tu posgrado mes con mes también se vaya revisando junto con tu coordinador de posgrado, y esto lo está haciendo información de primera mano como también un ex becario CONACYT. Y pues bueno, también parece algo totalmente increíble que a través de todo ese tiempo, desde la coordinación de posgrado, desde el coordinador de posgrado, desde el mismo tutor del posgrado y el estudiante, nunca hayan dicho, ok, vamos a hacer un meme y eso está bien, y por hacer eso está bien que yo pida recursos públicos y me financie a través de recursos públicos. Terminado el tiempo del CONACYT también tienes que subir por último tu trabajo, es decir, qué resultados tú tuviste a través de haber hecho todo esto. Entonces, pues bueno, sí queda un sabor de boca en donde uno se queda pensando, entonces, ¿con qué rigurosidad, con qué metodología y a través de qué factores el CONACYT decide financiar investigaciones como si Sailor Moon hizo gay a alguien y para eso puede optar por el grado de maestro, si las princesas Disney se identifican a través de un grupo de 10 personas, o financiar investigaciones que realmente pueden ser muy importantes, por lo menos en México, a través de la tecnología, la ciencia y la humanidad que realmente se encuentra en la frontera del conocimiento, porque sabido algo es por los científicos mexicanos, es que muchas veces se tiene muy pero muy poco financiamiento, credibilidad y por supuesto el financiamiento hacia los proyectos. Es decir, tenemos una vamos saliendo de una pandemia, tenemos una emergencia nacional por otra enfermedad, hay enfermedades que se han ido estudiando a través de los años, como el cáncer, la diabetes, el VIH, etcétera, pero no, paren todo ahí porque yo quiero financiarle una tesis de por qué alguien se hizo gay. Bueno, en general es eso con las becas. Por supuesto, nos podemos divertir mucho viendo cómo se hicieron todas estas, a través de qué fantasías se sustentan, o como el así pues, así pues, así pues, y así pues, entonces se tuvo una tesis. Y nos queda reflexionar algo muy importante. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en todo esto, cuando tú empiezas a obtener o a optar por un grado académico, realmente entonces en dónde está amparado ese esfuerzo, es decir, qué es lo que justifica que esta universidad te esté otorgando ese grado. Realmente hay que generar ese esfuerzo, realmente, y más para personas de posgrado, no únicamente es el hecho de escribir una tesis por escribir una tesis. Es decir, si eso fuese, pues sí, pues cualquier gente se sacaría del culo lo primero que se le ocurre. Pero una tesis tiene que ver mucho también con esa revisión bibliográfica que uno hace, con la habilidad que uno tiene de ir seleccionando, ir teniendo e ir sintetizando la información a través también de tenerlo por una correcta metodología de citas, una correcta metodología de síntesis de la información, porque por supuesto ninguno de nosotros ya es Lutero y va a ir a pegar como 13 o 9 tesis afuera de una iglesia, sino que todo eso es lo que se debería de evaluar, y por supuesto ya para posgrados debería de evaluarse de una mejor forma. Entonces, ¿realmente qué está fallando aquí? Porque a través de la conclusión y a través de lo que hemos ido construido, nos podemos preguntar lo siguiente. O nos podremos seguir encontrando muchos más tesis en el repositorio del Tecnológico de Monterrey, así que terminen siendo como un meme de internet, que por supuesto de momento no lo sabemos, porque curiosamente están en una situación de actual mantenimiento programado. Y realmente aparte de eso, ¿qué rigurosidad entonces se le está poniendo a los estudios que puede tener algo que es financiado a través del erario público? Volvemos a insistir, habiendo todavía muchas cosas de interés nacional que se pueden investigar, a las que se puede llegar a un financiamiento y podríamos ir avanzando mucho más. ¿Por qué entonces, o quién decide, o con qué realmente criterio se decide que estos trabajos son de tal importancia que se les va a dar financiamiento a través de varios años? Al parecer también al CONACYT siempre le ha gustado financiar memes de internet. En fin, y como todo, si bien esta realmente entrada al canal sí me gustaría que quede como esa crítica, nos podemos empezar a plantear también esa reflexión de qué hacemos, para qué lo hacemos y hacia dónde vamos. Y si realmente como personas se necesita o no los financiamientos, porque vuelvo a insistir, a mí se me hizo totalmente increíble de todo esto y a través de lo que se investigó, que se haya resultado que todo esto fue financiado realmente a través de eso del erario público.
cada vez pareciera más en México que poco a poco y cada vez más nos encontramos tesis como la de la ministra que se la super mega fusiló de lo otro de sus compañeros y que terminan siendo memes. Al final de cuentas, vuelvo y repito, y así pues, puede que nos encontremos estas tesis memes, por supuesto, yo creo que en cualquier lugar no los vamos a encontrar, pero desafortunadamente nos dejan este sabor de boca en donde decimos entonces, ¿en dónde está la seriedad de ese trabajo? ¿Cuántas personas tuvieron que haber fallado su trabajo para que esto llegue a una conclusión final, a través de que alguien obtenga un grado a través de ese trabajo? Es no únicamente la alevosía y la ventaja con la que se actúa el propio alumno, sino también creo la desobligación, el desinterés y creo al final de cuentas el valemadrismo de todas las autoridades, comités, consejos, jefes de departamento, jefes de posgrado y encargados de becas con las que se actúa diciendo que pues eso está bien. Espero que hasta aquí, además de la crítica, haya servido esta cápsula para dejar claro entonces, pues qué realmente es una tesis, cuál es el proceso por el que se accede también a una beca y todo esto haya ayudado a aumentar las características y también esa crítica hacia estos estudios. Si te gustó, por supuesto, compártelo y nos estaremos viendo en siguientes entradas.